Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo soy César Bolaño y profesor en Brasil y estoy desarrollando el campo de la economía política de la comunicación en Brasil y afuera desde los años 80. Mi primer libro fue Mercado Brasileiro de Televisión, salió en el 88 y desde aquel entonces pues estamos trabajando básicamente en el desarrollo de una teoría marxista de la comunicación a partir de la lectura de los textos económicos de Marx y en diálogo con todo el campo de la comunicación y de las ciencias sociales. Muchísimas gracias, profesor. Profesor, nuevamente en nombre de la Organización de Comunicadores Populares, agradecerle por que usted es uno de los principales fundadores de esta teoría que analiza el campo de la comunicación y ha sido un gran aporte en América Latina de las asociaciones para la constitución de estos ejercicios de asociación de investigadores y estos procesos que vienen gestándose en la articulación de pensadores alrededor de la investigación en el campo de la comunicación desde la economía política de la comunicación. Entonces, agradecerle. Vamos a iniciar formalmente con este ciclo de entrevistas y la primera pregunta que tendríamos para usted es ¿qué es la economía política de la comunicación? Bueno, la economía política de la comunicación tiene definiciones ya muy conocidas, como la definición de Moscou, que es la que circula más incluso que la mía en América Latina. Yo la defino hoy de una forma un poco más precisa, es decir, tratando de explicar exactamente en qué lugar nos situamos dentro del pensamiento marxista. Entonces yo digo que es el estudio de las relaciones de producción relacionadas con la mediación social, teniendo por presupuesto el desarrollo de las fuerzas productivas de la comunicación. O sea, dejar muy claro que se trata de un enfoque de las relaciones sociales y no simplemente vinculado al tema de las tecnologías, que las tecnologías son algo importante, pero son un presupuesto de nuestro análisis. Porque en este momento, y no sé, yo creo que en general el campo de la comunicación está muy embebido de perspectivas tecnocéntricas. Y nuestro tema como cientistas sociales es las relaciones entre los individuos, las relaciones sociales y particularmente, en nuestro caso, el tema de la mediación social. El tema de la mediación es importante también porque, bueno, yo tengo una definición distinta de lo que sea la mediación en relación, por ejemplo, a la definición más conocida de los estudios culturales que circula mucho en América Latina, que es interesante, pero desde el punto de vista de la economía política es distinto, ¿no? Yo pienso que la ciencia de la comunicación se definiría como la ciencia que estudia la mediación social. Entonces, dentro de esa perspectiva, nosotros tenemos una definición de mediación que está relacionada con la crítica de la economía política, es algo distinto de la perspectiva más lingüística o, qué sé yo, de la hegemónica en el pensamiento crítico latinoamericano. Muchísimas gracias, profe.
Profe, la segunda pregunta sería, ¿cuál es el principal aporte desde la perspectiva latinoamericana a la economía política de la comunicación? Teniendo en cuenta que ha tenido no 3 escuelas, pero sí como 3 espacios desde los que se ha venido desarrollando, y uno de ellos es Latinoamérica, y pues principalmente usted ha sido uno de esos grandes aportes en el campo académico. ¿Cuál sería ese gran aporte desde la perspectiva latinoamericana al campo de la economía política de la comunicación? Bueno, primero habría que decir que el desarrollo de lo que se llama una economía política de la comunicación es un desarrollo que tiene como unidad entre todos los que se han propuesto a nivel internacional una especie de, no sé cómo decir en español, recuo crítico. O sea, habían determinadas perspectivas en diferentes lugares de lo que sea la comunicación, incluso marxistas o de izquierda, lo que sea, y todos los que buscaron desarrollar una economía política o algo por el estilo, van a proponer una vuelta a estudiar las obras principales de Marx para entender cómo fundar una teoría de la comunicación ahí. Entonces, por ejemplo, el primero en Estados Unidos fue Dallas Smith, y hace una propuesta y hay un texto muy conocido que dice, la comunicación es el agujero negro del marxismo. Y entonces ahí dice, bueno, hay que buscar una explicación a partir del pensamiento de Marx. Entonces, no que no hubieran explicaciones marxistas, porque la escuela de Frankfurt es marxista también, bueno, weberiano marxista, lo que sea, pero también tiene ahí una fundación. Entonces, eso básicamente unifica esta preocupación. Pero por otro lado, no hay como una línea jerárquica entre un pensamiento europeo y otro latinoamericano y etcétera. Las influencias no son en ese sentido. Entonces, en América Latina, por lo que yo estudié, en el caso de México hay más relación con el pensamiento norteamericano, incluso con Dallas Smith, que ya he citado en textos más antiguos, pero en general el aporte latinoamericano está muy en diálogo con la perspectiva, la teoría latinoamericana anterior. O sea, la teoría, bueno, yo hago esta diferencia, otros no lo hacen, pero la teoría de la dependencia cultural o del imperialismo cultural, que es la escuela de pensamiento comunicacional latinoamericano anterior a la economía política. Entonces, de alguna forma una, hay distintas distintas propuestas que surgen en México, en Argentina, en Brasil, en Chile también hay gente, bueno, ¿qué va a decir? No, hay que pensar la industria cultural como industria, y para eso es necesario entender la cosa a partir de la economía política, y hay que estudiar Marx. Por ejemplo, si yo cito el caso de Matelar, sus trabajos en Chile, que son fundamentales, no son todavía la economía política. Son trabajos mucho más centrados en el tema de la dependencia cultural, y el autor central seguramente no es Marx, sino que Lenin. Tiene una preocupación mucho más activista que teórica en el sentido más abstracto de Marx. Cuando él se vuelve a Europa, en Francia, es donde va a desarrollar una economía política e incluso con influencia del pensamiento latinoamericano que él había aprendido en América Latina. Entonces, con nosotros pasa algo parecido. De mi parte, la idea es, en primer lugar,
en mercado brasileño de televisión fue estudiar la comunicación a partir de instrumentos de la economía. En primer lugar, de la microeconomía heterodoxa, pero insertándolo en una discusión ya sobre la, la economía política en términos más generales, aún sin entrar en la discusión de los trabajos de Marx. En Industria Cultural, Información y Capitalismo es donde yo trato de proponer una teoría marxista de la comunicación a partir, ya no puedo explicar más en pocas palabras, pero a partir de de una lectura del capital y de una perspectiva de derivación a partir del análisis que hace Marx del campo de la economía y cómo pensar esto, no en términos simples de determinación económica, que no es el caso, sino en términos de ampliar la esfera de conocimiento para incluir el tema de la comunicación en la totalidad del análisis de las relaciones sociales capitalistas. No sé, yo creo que me perdí un poco en la respuesta. No, profe, no, para nada. Un poco demasiado larga. No, precisamente es ese enfoque el que estamos buscando nosotros desde la Organización de Comunicadores Populares. Otra de las preguntas que teníamos es precisamente, usted ha sido uno de los fundadores de grupos, asociaciones o instituciones de investigadores alrededor de la comunicación desde el enfoque de la economía política de la comunicación. ¿Cómo evaluaría hoy en día el estado de esos procesos? Bueno, yo fui el fundador del primer grupo de economía política de la comunicación en América Latina, que fue el grupo de Intercom, que es la Sociedad Brasileña de Estudios de Comunicación. Y luego el grupo de ALAIC, que es la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. O sea, a partir de estos dos grupos comienza a haber una articulación con gentes que trabajaban aisladamente en el continente y que comenzaron a organizarse por ahí, ¿no? Principalmente en el grupo de ALAIC. Pero en Intercom también vinieron gente de América Latina, porque Intercom es una entidad grande y que es muy conocida en el resto del continente. A partir de estos dos grupos se creó lo que en principio se llamaba la red EPTIC, y que produce la revista EPTIC Online, ahora se llama revista EPTIC simplemente, que tiene 22 años de existencia y que fue el catalizador, se dice en español, de todo esto. Entonces, a partir de estos tres puntos, vamos a decir, de la red de economía política, fue que se dio todo lo demás. En un determinado momento hubo un problema en Intercom, cerraron este grupo y nosotros buscamos como alternativa, teníamos ya un grupo importante articulado dentro de ALAIC, organizar y fundar lo que se llamó después de ULEPIC. Entonces organizamos un primer encuentro en Buenos Aires, un segundo encuentro donde se creó la propuesta en Brasilia, y en el 2002 ya un congreso fundacional que había sido convocado en Brasilia en el año anterior. Entonces fundamos ULEPIC en el 2002 en Brasilia, o en Sevilla, yo fui el primer presidente y ahí estuvimos armando esto, se hicieron muchas cosas, luego hubo que
por la institucionalización hubo que crear unos capítulos nacionales y lamentablemente existen 2 capítulos nacionales, pero en este momento ya hace algunos años hay poco diálogo entre ellos. Entonces, yo podría decir que hay un grupo que está en ULEPIC Brasil muy activo, que tiene hoy Anderson en la presidencia, y que fue fundado por Valério Britos. Yo estuve en la presidencia antes de Anderson, y que tiene un trabajo, y luego parece que existe también un grupo de españoles que se dedican al tema, pero no tenemos mucha relación. Bueno, profe, para de pronto hilar con lo que su merced venía hablando anteriormente de esa relación entre marxismo y comunicación, nos gustaría preguntarle cuál es la vigencia del marxismo en la investigación de la comunicación. Eso es el pensamiento de Marx es un pensamiento muy complejo que tuvo y tiene mucha incidencia en diferentes áreas. En la comunicación, menos. Yo creo que en la comunicación, hay una cosa interesante que está un poco, no sé si ustedes llegaron a tener acceso a mi libro Campo Aberto. Es del 2015 y ahí están unos artículos. Es una época en que yo estaba estudiando el pensamiento de Celso Furtado y del cual salió un libro sobre el concepto de cultura en Celso Furtado, que se publicó aquí. Y a la misma época, entonces, fui produciendo unos artículos sobre el campo de la comunicación, preocupado con la lucha epistemológica en su interior, y junté para producir ese pequeño libro que se puede acceder gratuitamente por internet en el sitio. Bueno, ahí, ¿qué estaba diciendo? Perdí otra vez. Ahí hay una discusión epistemológica o un poco epistemológica sobre el tema de la comunicación. La ciencia, la llamada ciencia de la comunicación, como las teorías del desarrollo, son una institución de la posguerra que están relacionadas con la hegemonía norteamericana. O sea, se va a estudiar comunicación básicamente en una perspectiva de desarrollo y en una perspectiva definida en términos del funcionalismo norteamericano como forma de integración de la periferia en el orden del sistema capitalista hegemonizado a partir de la posguerra de forma consolidada por Estados Unidos. Entonces, la crítica de esto surge ya inicialmente también como crítica marxista a través de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt fue la gran escuela crítica de la comunicación en su fundación. Entonces, del funcionalismo viene la crítica más o menos marxista. La Escuela de Frankfurt es una escuela que se puede decir weberiana, marxista y etcétera, de filósofos, de grandes filósofos que aportaron en ese sentido, y todavía existe y hay mucha gente que desarrolla producción académica en esa perspectiva. Pero en términos marxistas, en un sentido más estricto de la palabra, o principalmente en términos de la crítica de la economía política, son desarrollos mucho más recientes. O sea, esto entra con las teorías
de la dependencia y las teorías de la dependencia cultural en América Latina y con la economía política. En la perspectiva norteamericana están los trabajos de Schiller, está Dallas Smith, y etcétera, que vienen por ahí. Y si ves la definición que hace Mosco, por ejemplo, de la escuela latinoamericana, incluye a todas las teorías de la dependencia y la economía política como una única cosa. Esto yo no estoy de acuerdo. Yo creo que son escuelas distintas. Las teorías de la dependencia tienen una base mucho más sociológica y están en el interior de un pensamiento latinoamericano de los años 60, 70, y la economía política aparece justamente, por lo menos fue así para mí, como una crítica a este enfoque en un sentido más ortodoxo, en el sentido positivo del término, ¿no? O sea, hay que estudiar Marx y hay que ver en el interior de las definiciones del modo de producción capitalista, donde se puede fundar precisamente una teoría de la comunicación. Yo creo que la economía política hoy es la escuela principal de pensamiento marxista, porque la otra, la de los estudios culturales, por ejemplo, a partir que tiene una raíz también marxista, más la inglesa que la latinoamericana, pero de todas formas tiene una perspectiva crítica, sea fundada, sea marxista, sea directamente articulada, como en el caso de Barbero, las teorías de la dependencia cultural, ¿no? Si te fijas en los primeros trabajos de Barbero, él lo dice específicamente. Bueno, a partir de un determinado momento se van a ver invadidos por el pensamiento postmodernista, de manera que la relación con el marxismo se pierde o se va perdiendo, y es el periodo del viraje lingüístico, como se dice, de manera que es distinto. La crítica que nosotros hacemos a las teorías de la dependencia no es una crítica interna. Y de hecho puedes decir, bueno, al final la historia le da razón a Mosco, porque toda la contribución de las teorías de la dependencia del imperialismo cultural acabaron ingresando a la economía política. O sea, no existe ya una escuela de la dependencia y una escuela de la economía política separadamente, porque la crítica era una crítica interna que incorporaba. Es distinto de los estudios culturales que hacen una crítica externa. O sea, en lugar, hay un ruido aquí, interfiere. Hay un vecino aquí que tiene una moto. El ruido me incomoda. ¿Hay problema en la grabación? ¿Hay algún problema No, con la profe, nosotros grabación? no. ¿Normal? No, Bueno, tranquilo. entonces, mientras que la crítica que hacen los estudios culturales es una crítica externa, es una crítica que dice, el determinismo económico, y que bueno, viene por ahí, hay toda una discusión, no voy a entrar en esta respuesta, pero ustedes conocen, y, y yo creo que el pensamiento marxista se está articulando a nivel internacional en el campo de la comunicación en torno al concepto de economía política de la comunicación, que es un concepto originalmente norteamericano e inglés. En mi trabajo original yo no hablo de una economía política de la comunicación, yo hablo de una teoría marxista de la comunicación.
pero la escuela norteamericana es muy fuerte y la organización a nivel internacional de esto se dio en el interior de IMCA y el nombre Economía Política de la Comunicación pasó a ser aceptado y pasó a constituir lo que se puede llamar de un campo, de un subcampo de conocimiento a nivel internacional. Es una unificación de un campo que comienza básicamente en el 92, cuando se organizó el Congreso de IMCA en Brasil. Ahí se constituyó todo un diálogo internacional en el que nosotros formamos parte como generación joven, nueva, latinoamericana, distinta de la generación de Pasquale y de otros que además en ese momento también nos apoyaron mucho. Matelar. Esa es la historia. Profe, su merced nos da una diferenciación muy clara frente a la teoría de la dependencia latinoamericana con la economía política de la comunicación. Nos gustaría que también tal vez pudiera plantear una diferenciación entre la Escuela de Frankfurt o los estudios de la Escuela de Frankfurt con el tema de la economía política de la comunicación. De hecho, yo personalmente nunca he hecho una crítica a la Escuela de Frankfurt. Yo parto de la Escuela de Frankfurt y digo lo siguiente. Bueno, la Escuela de Frankfurt me define un concepto de industria cultural, filosófico, muy interesante, pero mi preocupación es entender la industria cultural como industria. Entonces, es una transición a un análisis más propiamente económico de economía política. Que se puede decir que en la Escuela de Frankfurt está como presupuesto, ¿no? Es como la transición qué sé yo, de la ideología alemana al capital. Es como una transición de una perspectiva filosófica inicial de la cosa, que es importante, a una perspectiva más centrada específicamente en la economía política o en la crítica de la economía política. Yo diría que la diferencia es esta. Luego, habría que pensar, pero yo no lo he hecho, no sé, otros lo harán o lo habrán hecho, no sé. Habría que pensar en una crítica más específica, porque a partir de lo que nosotros desarrollamos es muy probable que si vamos a discutir otra vez la Escuela de Frankfurt, se encuentre ahí formas de hacer una crítica más interesante. Yo no lo he hecho, pero es una tarea pendiente. De todas formas, la Escuela de Frankfurt es como una matriz del pensamiento crítico en comunicación. En otros casos, como en la escuela francesa, por ejemplo, la escuela francesa, otras también aparecen. En Inglaterra hay una crítica a Frankfurt de la parte de Williams, a partir de donde se van a construir los estudios culturales y la economía política de la comunicación inglesa con Garham y etcétera. Estos se ponen directamente como opción, ¿no? Alternativa y crítica directamente. En Francia de alguna forma sí, también, pero yo he visto una definición de Miege, ahora no te puedo decir exactamente dónde, que dice que no se puede hablar en industria cultural, pero hay que hablar en industrias culturales, porque la perspectiva es el análisis
concreto de las diferentes industrias culturales para saber cómo funciona. Y eso sería una crítica a Frankfurt. A mí me parece una malísima crítica. Porque si no, yo tendría que decir, también no se puede hablar del capital, sino solamente de los capitales individuales en concurrencia, y no es así. Entonces, el concepto abstracto de industria cultural es muy importante. Las industrias culturales empíricas que nosotros analizamos forman parte de esto, ¿no? Es introducir elementos de orden microeconómico, incluso de mi perspectiva. Yo trabajo ya he dicho, en mercado brasileño de televisión con la microeconomía heterodoxa. Después, en la segunda edición, reintroducí conceptos neoschumpeterianos. Todo eso es interesante, pero esto no elimina el hecho de que se trata de un elemento de la constitución del modo de producción capitalista que se debe pensar también en términos más abstractos. Entonces, la diferencia aquí con la Escuela de Frankfurt sería el punto de perspectiva, ¿no? En nuestro caso, o en mi caso, sería a partir de los escritos teóricos maduros económicos de Marx. Básicamente o fundamentalmente el capital, pero todo lo que está envuelta, ¿no? Los Grundrisse, etcétera. Bueno, eso tal vez sea la diferencia, pero yo creo que aquí hay una discusión interesante. Yo creo que no hay que descartar la Escuela de Frankfurt como si nosotros fuéramos Pero hay un diálogo aquí que debe ser hecho. O sea, aquí también se trataría de una crítica interna y no propiamente de una crítica externa. Profe, muchas gracias. El tema de ahora del trabajo como categoría 1 también, me gustaría preguntarle cuál es la condición del trabajo y de los trabajadores en la industria cultural. El tema del trabajo es el gran tema. Yo he producido varias cosas, varios análisis a lo largo del tiempo, y en este momento estoy empeñado en producir un libro para sintetizar esto, porque sea en la comunicación, sea fuera de la comunicación, pero en la comunicación yo creo que principalmente hay perspectivas muy equivocadas al respecto de esto. Y trabajo es la categoría central del pensamiento marxista. Entonces, por ejemplo, hay una idea que yo diría que es hegemónica en el campo crítico, en la comunicación, de imaginar que el consumo es trabajo. Esto tiene una tradición, viene de Dallas Smith, que se imaginaba, bueno, fue el fundador de la escuela norteamericana, canadiense, era un tipo interesante, pero totalmente equivocado en lo que se refiere a este tema, ¿no? Entonces quiere fundar una teoría marxista de la comunicación y comienza diciendo que el individuo que está mirando la televisión está trabajando, que este es un tipo de trabajo, entonces tiene que hacer una gimnasia mental muy complicada para decir algo que no tiene ningún sentido si vas a analizar la crítica de la economía política como sistema. O sea, sería algo que simplemente llevaría abajo toda la integración que es el pensamiento humano. Esto fue muy... Yo tengo una crítica también
en mi libro principal, pero en un determinado momento parecía que esto estaba desaparecido. Y con el desarrollo de Internet y todo eso aparece una otra perspectiva, que es la perspectiva que se desarrolla ahora de una manera muy rápida del trabajo digital, y incluyendo en el trabajo digital el trabajo de las audiencias, el trabajo de los usuarios de Internet, y etcétera. Hay una equivocación enorme en todo esto, y yo creo que esto es una batalla importante que hay que enfrentar. En Brasil nosotros tenemos un grupo fuerte que estudia esos temas y que va a enfrentar también, y estamos discutiendo esto, ¿no? Porque, o sea, hay dos, no sé si la palabra escuela, tal vez no sé, pero hay dos grupos que piensan en esto. Entonces, si se reduce el tema a decir, no existe clase social en la perspectiva, existe el capital y la multitud. Entonces, todo el análisis, todo el análisis complejo de la estructura de clases desaparece, ¿no? Sea en la perspectiva esta más conocida y más sofisticada de Negri, Hardy, Lazarato, etcétera, sea en la otra perspectiva más de digital, que también a lo mismo. Es decir, trabajadores digitales del mundo. Los trabajadores digitales del mundo son trabajo esclavo en África hasta el usuario de Internet que deja sus datos para Google y Facebook mientras se está divirtiendo en el computador. Tampoco hay clase social, no se puede definir una clase social. El análisis de Marx del tema es bastante complejo. Decir simplemente que nosotros abarcamos todo, somos la gran multitud contra el capital, que son 2 o 3 empresas que están ahí, nos dominan, es una visión bastante limitada. Y a mí me parece todo muy evidentemente malo, pero hay que discutirlo porque reivindican incluso el pensamiento de Marx, y este es un problema. En mi perspectiva, lo que hay que discutir es el tema de la mediación. ¿Por qué? ¿Qué significa la mediación? En mi definición, significa que hay trabajo cultural que está subsumido en el capital cultural, que es lo que define la industria cultural en mi definición, y este trabajo cultural, su utilidad es justamente hacer la mediación con el público, con el pueblo, con la gente, y facilitar la comunicación, sea del Estado, sea de los capitales individuales, con la gente, y en ese proceso pasar publicidad, pasar propaganda y organizar formas de control social de las audiencias, o sea, de la gente. Entonces, el trabajo cultural juega un papel central en ese proceso. ¿Por qué? Porque el capital cultural, o sea, la industria cultural, no puede comunicarse con la gente sin subsumir este trabajo. No es posible hacerlo con robots, a pesar de que se utilizan robots, pero lo esencial es que es un tipo de trabajo de mediación, ¿no?, que está subsumido, pero que como elemento subsumido entra en contradicción con el capital que lo incorpora. Entonces, esta contradicción es la contradicción capital-trabajo.
Y esta contradicción que general, que Marx estudió, de cualquier trabajo subsumido en el capital, pero esta contradicción claramente involucra la contradicción economía-cultura, o sea, la cultura popular, que es la base de la hegemonía burguesa, se incorpora es incorporada por el capital para construir la cultura de masas que el capital controla, pero solo puede controlar a través del trabajo cultural. Entonces, el trabajo cultural presenta como una doble contradicción. Esta doble contradicción, capital, trabajo, economía, cultura, lo pone en una condición muy especial como trabajo de mediación. Entonces, el mismo trabajo podría decir que funciona como mediador al servicio del capital, podría servir también como mediador al servicio de una contrahegemonía que sirviera a otros intereses que no el interés del capital, sino a su antagónico, que son los intereses de la clase trabajadora, a partir del momento que la clase trabajadora puede tener un proyecto alternativo de sociedad. Entonces, el tema de la mediación para mí es el tema central para entender no solamente el trabajo cultural, pero el trabajo intelectual en general. Y mi discusión, no sé, bueno, sí, en el artículo del libro de la crujía que tú citaste, está ahí una definición de trabajo intelectual y de la subsunción del trabajo intelectual, que es, vamos a decir, el programa de investigación que yo propondría para una economía política de la comunicación y de la cultura para enfrentar los retos actuales. Bueno, el problema es que en ese caso hay que estudiar mucho más, porque simplemente decir que nosotros somos todos trabajadores digitales, que el general que se mete en internet para hablar con su nieta es tan explorado como el cortador de caña de Pernambuco. Entonces ahí ya no hay análisis necesario. Ahí dice, no, nosotros somos contra Google y contra Facebook. Y somos todos iguales y formamos parte de la misma clase. Cuando lo que pasa hoy incluso es algo completamente distinto. Lo que pasa hoy es que hay una fragmentación brutal de la clase trabajadora que no se reconoce como clase trabajadora. Entonces, si yo pongo en un librito, digo, no, somos todos la misma clase, esto no cambia el hecho. Porque el problema es cómo tú te sientes, cómo yo me siento. ¿De qué forma cada uno de nosotros está insertado en una forma de explotación distinta? Entonces, yo soy un trabajador intelectual vinculado a una universidad pública y el otro es un trabajador de estos de Uber, que andan con una bicicleta para entregar comida. ¿Dónde está el punto de contacto? Es decir, nosotros somos todos igualmente explotados por las plataformas. Esto es una perspectiva totalmente abstracta, idealista, que no me da ninguna solución. Del punto de vista político, es totalmente, no sirve para nada. Entonces yo creo que ahí está el tema que nosotros tenemos que desarrollar. Y para desarrollar este tema hay que estudiar con cuidado y hay que hacer análisis empírico con las buenas herramientas de la sociología, de la economía política, para entender qué es lo que está pasando, porque la clase obrera del siglo XXI es distinta de lo que sea la clase obrera del siglo XX, del siglo XIX. La teoría marxista no es un... dicho de otra forma,
la ventaja de la teoría marxista es que te permite flexibilidad para entender las diferentes situaciones, se define las leyes generales y te da los instrumentos metodológicos para ver cómo estas leyes se aplican en una y en otra situación. Y este es el trabajo que tenemos que hacer y no simplemente definir idealísticamente una palabra de orden. Profe, muchas gracias. Precisamente en ese sentido, uno se preguntaría cómo cambiar esa estructura de dominación capitalista en relación con esa concentración de los medios de comunicación. Bueno, la concentración de los medios de comunicación, yo creo que la economía política de la comunicación latinoamericana tal vez esté demasiado centrada en ese tema, de la concentración de los medios. La concentración de los medios es algo, vamos a decir, obvio, ¿no? El sistema, la comunicación es una herramienta del poder. Entonces, el que tiene poder la utiliza. Es concentrada en forma de monopolio, o monopolio estatal, o oligopolio concentrado en todo el mundo. No hay distinción. Entonces, en Brasil es muy concentrado, en todo el mundo es muy concentrado. Entonces, si tomo el caso brasileño como ejemplo, es lo que yo conozco. Hay una familia que controla, bueno, ahora está en crisis. El problema de la crisis de esto lo dejamos para una segunda parte, ¿no? Supongamos que estamos aquí en pleno siglo XX, ¿no? Entonces, hay una estructura de poder que es concentrada. Esta concentración es necesaria para el capital, tal como se organiza en términos de modo de regulación a lo largo de todo el periodo de la posguerra. Entonces, la familia que controla, el gobierno brasileño se dio a una familia una función de Estado, que es precisamente de mediación social. Esto hicieron los militares, en Argentina hicieron distinto, pero aquí hay un grupo que controla y que realiza la mediación, incorporando trabajo, ¿no? Y a través de esto se crea un sistema en que funciona la publicidad y la propaganda. ¿Cómo cambiar esto? Bueno, a través de la regulación se puede llegar hasta un determinado límite, a una estructura como en Inglaterra, vamos a decir, son países más civilizados que los nuestros, más democráticos, donde la democracia burguesa funciona, pero sigue siendo concentrado y sigue siendo algo a servicio del capital y del Estado capitalista. Entonces, todas las investigaciones que se vayan a hacer sobre la concentración de los medios llegarán siempre, es como las investigaciones sobre la recepción de los estudios culturales. Los estudios culturales pasaron 20 años estudiando la recepción para llegar siempre a la misma conclusión. Y nosotros también estamos hace 20 años estudiando la concentración de los medios para llegar siempre a la misma conclusión. El problema es, ¿hay alternativa a esto? La alternativa hay que buscar en las mediaciones posibles y cómo estas se articulan. El surgimiento de Internet y de las redes sociales y todo esto lo que va a pasar al final del siglo XX que nosotros estamos viviendo ahora es un tema fundamental de estudios para entender esto. En los años 90 yo comencé a discutir ese tema, en los años 90, y había un optimismo impresionante. Y yo decía, pero no es posible, o sea, parece que solamente en la economía política había crítica a esto.
Por lo demás, había un optimismo brutal en relación a esto. Yo digo, pero el problema no es saber lo que, si esto es positivo, si esto es negativo. El problema es entender lo que está pasando y cómo los diferentes actores sociales se van a apropiar de esto, que en principio es algo que fue producido por el Estado y por los capitales a servicio del Estado y del capital. Entonces, ¿cómo la contradicción se establece en en esa nueva estructura o en ese nuevo modo de regulación, como dicen los otros franceses, ¿no? Esto es lo que nosotros debemos estudiar. Este es el problema. Por ejemplo, ¿cómo esto puede afectar el poder de las antiguas industrias culturales, del mercado de televisión, que era tan importante y tan fundamental en la articulación del conjunto de la industria cultural en cada país? Este es el tema al que yo me dedico desde ese entonces, y cada vez más el nuevo sistema global de cultura, teniendo al frente Internet, las plataformas, etcétera, gana espacio en relación a la vieja industria cultural. No la mata, pero la va subsumiendo, como se dice, o suprasumiendo, como se dice, ¿no? En una nueva estructura global de organización de la cultura capitalista. Ese es el objeto de estudio que nosotros debemos asumir. Profe, en esa misma idea, me gustaría que ampliara un poco más de cuáles serían esos retos o desafíos de la economía política de la comunicación en América Latina. Bueno, yo creo que el reto es ese, ya acabo de decir, es básicamente entender la transición del sistema. Nosotros vivimos en un momento de transición de siglo. Entonces, de una situación en que el sistema cultural capitalista funcionaba en la base de la industria cultural, que fue tematizada sea por la Escuela de Frankfurt, sea por los estudios culturales, sea por nosotros, a un otro sistema, que es el sistema de las redes, de Internet, de las plataformas digitales, etc. Ese yo creo que es el reto principal, entender cómo esto funciona en términos de sistema de dominación social, ¿no? Teniendo en cuenta la definición que yo di ahí al principio de la entrevista, que lo que nos interesa saber son las relaciones sociales de producción y no simplemente el desarrollo de las fuerzas productivas. El desarrollo de las fuerzas productivas existe porque está determinado por las estrategias y los intereses de los grupos que forman la sociedad, en contradicción. Entonces nosotros queremos saber cómo evolucionan las relaciones sociales, las formas de dominación y cuáles podrían ser las alternativas contrahegemónicas que se pudieran construir. Y en ese sentido pensar el tema de la mediación como otra mediación posible. O sea, cómo construir, lo que significa cómo construir otra sociabilidad posible. Ese es el reto. O sea, también, Profe, lo que significa también reconstruir la utopía. Reconstruir la utopía a la base de la sociedad actual. O sea, en la base de lo
que existe cómo pensar en otro mundo posible. O sea, cómo reconstruir la utopía, porque yo diría, como, como decía Hayek, si no me engaño, decía, los liberales tradicionales perdieron para la izquierda no sé cómo decirlo, el predominio social en la construcción de utopías. Y el objetivo nuestro de los neoliberales, decía, es retomar esto. Era una perspectiva esencialmente ideológica. Lo económico entra después. Retomar la prioridad en la construcción de utopías orientadoras del futuro. Se puede decir que ellos ganaron esta batalla en una buena medida. Este es nuestro reto actual. Ese es nuestro reto actual, o sea, retomar tanto es así que ellos fueron ahora se ve la extrema derecha en Brasil, yo creo que en el mundo también, no sé, pero ellos son muy furiosos en relación a la contribución de Gramsci, que yo creo que es lo que ellos leyeron. La disputa hegemónica en el campo cultural. Aquí hay una coalición entre elementos de extrema derecha y elementos de derecha, qué sé yo, es todos los grupos de derecha que están articulados en el gobierno. Los más radicales y más derechistas quieren el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de la Educación, porque están preocupados en la formación y en la lucha cultural. Esto está muy claro, está clarísimo. Entonces nosotros tenemos un papel en esto, no es un papel de inmediato, de corto plazo. Es el papel de construcción de una perspectiva democrática, efectivamente. Democrática, no solamente formalmente democrática, de organización de la sociedad. Profe, pues precisamente responde una de las preguntas que le iba a desarrollar, que cuál es el proceso de la comunicación o cuál es el papel de la comunicación en los procesos de liberación. Pero creo que lo acabas de enunciar, sin embargo, sí. Pues si quiere profundizar al respecto. Y te recomiendo el texto que yo escribí, un ensayo para Claxo en el 2018, creo. Sí, que está publicado en un libro del cincuentenario de Constitución de Claxo, el premio Aide Santa María. Es un ensayo largo donde yo discuto un poco el tema de los retos de la comunicación. Y estoy tratando a ver si lo puedo publicar como un librito ahora en español, pero todavía no está. Si me pides después te mando el link para eso y ahí está toda la discusión sobre los retos de la comunicación para el siglo XXI. Profe, muchas gracias. Una de las últimas preguntas para finalizar este ciclo de entrevista, me gustaría que su merced pudiera enunciar esos retos de los investigadores académicos en la unión o en articulación con los movimientos sociales o con la praxis política del ejercicio de la comunicación. Su merced, ¿cómo ve esa relación? Yo lo veo de una manera muy simple. Nosotros somos profesores y nosotros formamos mediadores. Entonces, las diferentes carreras de la comunicación forman mediadores sociales.
por lo general, la gente llega a una escuela de comunicación porque quiere participar, en el caso de Brasil, de la bancada del Jornal Nacional. O sea, hay un individuo que es el áncora, no sé cómo se dice en español, que es un único. O sea, nosotros formamos no sé cuántos miles de comunicadores y ellos entran ahí todos imaginando que van a disputar 3 o 4 cargos en los grandes medios de comunicación y no es así. Entonces, nuestra función de educadores es formar mediadores sociales que tengan la capacidad de servir como mediador no solamente a los intereses del gran capital, pero también a los intereses de los sindicatos, de las asociaciones, de las comunidades, y etcétera, ¿no? Yo creo que esa es nuestra función. Y bueno, para eso tendríamos que discutir más qué es lo que estamos haciendo, qué clase de cosas estamos enseñando, pero este es un problema ya, ahí ya tendríamos que entrar en el tema de la universidad y ese ya es otro tema más complejo para otra ocasión.